Me parece que hable muy fuerte. Salieron algunos de los receptores. Todos tienen receptores, ¿verdad? Estamos también ajustando los últimos detalles para que las personas que nos están viendo a través de la señal en streaming también llegue el audio. Recordemos que tenemos una mesa diversa, de diferentes nacionalidades, y vamos a repensar la izquierda. Ya nuestros panelistas están con nosotros y vamos a presentarlos porque desde Grecia está Yanis Stavrakakis. Él es un teórico político, estudió ciencias políticas y también análisis del discurso y estudió justamente en la Universidad de Essex bajo la tutela, la supervisión, el trabajo coordinado de Ernesto Laclau. Algunos de sus libros: Lacan y lo político, la izquierda lacaniana. Él forma parte de un colectivo de investigación, Discurso Populista y Democracia. Pueden ingresar quienes tengan interés en la página, que es www.populismus.gr. También está de Chile Ricardo Camargo, es profesor, miembro del comité editorial de Debates y Combates. Repensar lo político, uno de sus libros, El sublime retorno de la ideología, y algunas clases del Chile post-Pinochet, que está también con nosotros. Desde Francia, Christophe Ventura, él es doctor en Ciencias Sociales, es investigador del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de París, y él está muy ligado a América Latina. Él estuvo en el primer foro social que se realizó en Porto Alegre, especialista en América Latina, incluso participó hace poco de un evento, El Mundo en 2025. Bueno, América Latina en 2025, él también habló de eso, quisiéramos saber cómo va a estar América Latina en 2025. De Alemania, Katja Kipping, ella es una política, una dirigente muy reconocida del partido Die Linke, que significa en alemán la izquierda, es congresista desde el año 2005 y sus temas principalmente tienen que ver con la agenda social, con las políticas sociales. Ella tuvo contactos desde hace muchísimo tiempo con los movimientos sociales y también está con nosotras para aportar a esta idea de repensar la izquierda. De Argentina tenemos al gran Horacio González, a quien es un honor tenerlo con nosotros. Él es sociólogo, es director de la Biblioteca Nacional. Y Gisela Catanzaro es socióloga, investigadora del CONICET y es la moderadora de la siguiente actividad. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Ok. Bueno, buenas tardes. Quería agradecer a los organizadores la invitación a moderar esta mesa en la que se trata de repensar la izquierda. Y en ese sentido, el de la moderación, digo, antes de dar la palabra a los oradores, quería hacer una muy breve introducción a la mesa, retomando algunas de las cosas que se dijeron ayer y hoy, y también algunos diálogos más viejos. Esto que quería hacer a modo de introducción intenta pensar qué podría estar en juego en esta convocatoria, en esta invitación a pensar, repensar la izquierda. ¿Se puede pensar la izquierda? Mejor dicho, sin duda se puede tener a la política o a la izquierda como objeto de pensamiento. Y no obstante, en la larga tradición de los pensamientos sobre la diferencia entre la interpretación y la transformación del mundo, muchos podrían sospechar que la izquierda es algo que se tiene que hacer antes que pensar, algo que involucra nuestras energías prácticas antes que nuestras energías teóricas, algo que más en particular requiere de nuestras energías prácticas en el sentido preciso de nuestra práctica política, antes que, por ejemplo, nuestras prácticas artísticas, cognitivas o teóricas. Con justicia, a mi entender, en las mesas de ayer se aludió varias veces a estas oposiciones en un sentido crítico. Crítico, por ejemplo, de las pretensiones de independencia de un saber o de un conocimiento científico que desconoce su propia imbricación en el entramado social junto con sus compromisos políticos. Considero que ese sentido crítico
es fundamental, porque, como decía Álvaro García Linera en una hermosa entrevista que le hizo Ricardo Foster y que salió al aire el sábado pasado, a la noche, las pretensiones de un puro pensar en el aire, de un pensar a partir de la nada y para la nada, son pura ilusión. Una ilusión que existe, y porque existe y produce efectos reales, es preciso someter a crítica. No desechar como un mero error, sino someter a crítica. Pero en cambio, si bien confío en este sentido crítico que traspasa esa dicotomía entre la interpretación y la transformación del mundo, entre la práctica política y la práctica teórica, entre el pensamiento y la praxis, dudo que podamos afirmar una identidad entre práctica política y lo que en términos muy generales podríamos llamar el pensamiento. Dudo que pudiéramos hacer esto sin cometer una injusticia con ambos. Porque si sin duda hay una politicidad del pensamiento, también hay un exceso y una fragilidad, de la que hablaba ayer Eduardo Rinesi. Hay un exceso y una fragilidad, digo, de la práctica política en relación a la teoría, un exceso y una fragilidad de la práctica política por los cuales el pensamiento se siente urgido por algo que no le pertenece, que no se le parece, y que es la política como un modo singular del hacer. En ese sentido, en ese mismo lugar en el que a veces se posicionan preguntas sobre la oposición o la identidad entre el pensamiento y la política, puede surgir otra pregunta, a mi entender políticamente crucial, que es la pregunta: ¿qué le pasa a la política cuando es irreflexiva? Una política que renuncie a interpretarse y a autointerpretarse como práctica, que renuncie a pensar los modos en que actúa y los lenguajes en que habla. Una práctica política semejante no tiende a resolverse en un puro pragmatismo condenado a reduplicar la realidad tal como viene dada. Y esta pregunta me lleva a los otros dos señalamientos que querría hacer muy rápido a propósito de esta invitación de la mesa que nos convoca y donde se trata de repensar la izquierda. ¿No la pensamos ya más de una vez? Múltiples veces, casi todo el tiempo, diría. Para ir rápido diría sí, y la volvemos a pensar y la vamos a tener que seguir pensando, porque si renunciáramos a pensarla, o la creyéramos pensada de una buena vez, ya habríamos elegido un cierto modo de hacer política. Un modo que, para retomar una hermosa idea de María Pía López, renuncia, condena a todos nosotros como intérpretes, que debemos dejar de serlo, renuncia a todos nosotros como intérpretes y nos pide, nos exige que seamos autómatas. Finalmente, esta cuestión de la izquierda, aquí donde se trata de una constelación de experiencias políticas que vienen de distintos lugares del mundo, de Chile, Francia, Grecia, Alemania, Argentina y, contando con las otras mesas, España, Bolivia e Italia. Cuando era chica, escuchaba a menudo diálogos en los que se solía preguntar ¿y qué dice la izquierda? ¿O cuál es la posición de la izquierda en relación a tal o cual circunstancia? No estoy segura de que podamos dejar de hacer del todo esta pregunta. Y a la vez me parece que eso que llamamos la izquierda tampoco podría ni debería ser tomado por nosotros como un dato o como una evidencia, sino como algo que puede y debe ser interrogado. ¿Hay la izquierda? ¿Qué sería la izquierda? Estas no son, me parece, preguntas infinitas o absolutamente indeterminadas. Si las tomamos en serio, son preguntas muy exigentes y que tal vez se podría pensar por lo menos en dos planos.
Por un lado, el de las experiencias comunes que nos atraviesan a todos nosotros, como la efectividad del capitalismo neoliberal, los límites que impone a la democratización de nuestras sociedades y a la producción de un mundo más justo. Por otro lado, y estoy en sintonía total con lo de Marramao hace un ratito, la zona de los intraducibles, que remite al carácter irreductiblemente singular de nuestras historias y hace que, por ejemplo, la cuestión de la soberanía, del Estado-nación y de las relaciones regionales en distintos continentes adquieran sentidos muy diversos. Intraducibles no es intratables, algo que constitutiva y eternamente escaparía a la comprensión. Es más bien algo que, en cambio, reclama tratamiento, reclama atención para tratar de entender lo que no admite y probablemente nunca admitirá un código de comunicación único. La relación entre práctica, política y pensamiento, el inacabamiento y el reinicio de la interrogación sobre nuestras prácticas políticas y los modos de la izquierda, estas son, me parece, 3 de las zonas de problematización que podrían estar en juego en el título de esta convocatoria. Y ahora, para pensar otra vez, para empezar otra vez a repensar la izquierda, le paso la palabra a Yanis Stavrakakis. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés, por supuesto. Desafortunadamente, quisiera agradecer a los organizadores y a todos por estar acá para celebrar el trabajo de Ernesto Laclau y su impacto inmenso en el repensamiento de los desafíos teóricos y políticos de nuestra época, como también el futuro de la izquierda. Ya desde su trabajo inicial en los 70, Ernesto destacó la importancia de los periodos de crisis en alertar los proyectos políticos y especialmente en preparar el terreno para las movilizaciones populistas. No nos sorprende que las crisis del capitalismo último, del neoliberalismo, nos hayan condicionado y sobredeterminado durante los últimos 20 años, más o menos, la trayectoria de las fuerzas de izquierda, tanto en Europa como en Latinoamérica, y haya forjado el carácter populista. Lo que ha sido sorprendente, no obstante, es el punto hasta el cual las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, y las fuerzas políticas nacionales y locales, como los partidos socialdemócratas, hayan sido determinados en el primer caso, en las instituciones, y han sido persuadidos fácilmente en el segundo, por ejemplo, en el caso de los partidos socialdemocráticos, tratando de remediar los fracasos del neoliberalismo con más neoliberalismo a la expensa de la pauperización. El resultado de esto ha sido una crisis rampante de la representación y de las dimensiones financieras y sociales de las crisis en cuestión. Hemos experimentado una democratización, postdemocratización de la democracia liberal del estado de bienestar. La postdemocracia es un concepto introducido por muchos pensadores como Colin Crouch y como el filósofo Jacques Rancière, que hablan de la función normal de la democracia, en la cual la forma democrática se refiere a las necesidades del capitalismo global y la soberanía popular se reemplaza por la soberanía del mercado. Si nos concentramos en los últimos años en los casos como, por ejemplo, la crisis europea, vamos a ver que el primer estadio de la implementación de la austeridad, por ejemplo, en la crisis de Grecia, ha señalado una profundización de la posdemocracia. Los elementos políticos han sido la deuda o el endeudamiento y una serie de argumentos que, utilizando metáforas médicas, pedagógicas y de otro estilo, han intentado legitimizar la pauperización o esta espiral descendente de la sociedad
dentro de la sociedad y de la austeridad en términos de un castigo necesario justamente para restaurar la disciplina. Pero como a medida que las resistencias llevan al surgimiento, a la consolidación de lo que se llama la sociedad en deuda, que comenzó a montarse, la implementación de las políticas impuestas cada vez dependieron más en un tipo de dominación carente de aval argumentativo y que adquiere un perfil de lo que podría ser descrito solamente en términos de un nihilismo brutal. Hay gran cantidad de pensadores que destacan este elemento brutal. Por ejemplo, Jacques Sassen, sociólogo, que habla de las expansiones de este proceso brutal de distribución jerárquica de la población. Es una experiencia que estamos visualizando en todo el mundo. Si así es como se desarrolla, podríamos atravesar una mutación tiránica de la posdemocracia con implicaciones todavía más amplias. Esto debía crear reacciones populares contra las políticas de austeridad y con este giro cuasi autoritario que generalmente lo acompaña. Por eso, el surgimiento de movimientos como Indignados en España y muchos otros, como por ejemplo Indignados en Grecia, que han seguido el ejemplo de las movilizaciones durante las crisis en Latinoamérica hace 15 o 20 años. Esta indignación popular se expresó a través de la formación de partidos como Syriza en Grecia y Podemos en España, que prometieron finalizar la austeridad y restaurar la soberanía popular, dándole prioridad a los intereses populares contra los intereses de la casta, en el caso de Podemos, o de la dirigencia, tanto europea como local, en el caso de Syriza, que se refiere a la troika externa y la troika interna. Hasta este estadio, las similitudes con Latinoamérica son sorprendentes. Las formas del populismo igualitario han surgido como promisorias o como soluciones hegemónicas a las crisis económicas que han sido transformadas en crisis de representación y de democracia. En este aspecto, quisiera ahora concentrarme un poquito en el caso griego. En este aspecto, Syriza constituye un caso de manual del discurso populista y de la estrategia en la forma definida por Ernesto Laclau, en la forma que él define el populismo. Y esto es lo que justifica, por ejemplo, su capacidad de moverse de una fuerza política marginal que recibe 4,6% de votos en 2009 a 26,8% en 2012, y que ha logrado avanzar a un porcentaje de 36,4% que recibió en las elecciones de 2015. Un resultado que fue replicado en las elecciones recientes de septiembre de 2015. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué parece haber dislocado la integridad del sistema anterior? Las fallas sistémicas asociadas con el colapso económico global y la forma en que fue administrado este colapso por las élites dominantes a nivel local y también europeo. Esta administración por parte de las élites llegó a lo que Saskia Sassen describió como una versión económica de una limpieza étnica. Y eso también en el caso griego, Grecia perdió un gran porcentaje de su Producto Bruto Interno durante los últimos 5 años. Dentro de este contexto, los indignados de Grecia constituyeron un movimiento heterogéneo y masivo donde invitaron a la gente a expresar su enojo contra la austeridad, el sistema bipartidista y el sistema de representación democrática. La posición del movimiento fue marcado por un protopopulismo. El pueblo había sido traicionado por la élite
y por ende las élites no podían representar al pueblo. Se necesitaba una forma más directa de democracia. Y acá las instituciones se mantuvieron casi impermeables a estas demandas. En esta coyuntura, tanto en Grecia como en España, algunos actores sociales comenzaron a generar nuevos vehículos de representación política que pudieran superar la fragmentación y la impotencia política, organizándolos para ganar el acceso al poder. Tanto en el caso de Grecia como en el caso griego y de España, ambos respondieron al problema de la representación, la crisis que fue creada por una dislocación o experiencia de dislocación para poder legitimizar la redemocratización populista. Y por supuesto, al hacer esto, articularon el discurso populista. Si tomamos el marco extremadamente sofisticado que Ernesto nos proveyó y lo examinamos y vemos que todos los elementos diferentes están en su lugar y hay una representación dicotómica del espacio social, nosotros versus ellos, la élite versus el pueblo y así. Y en este populismo antagonístico, la narrativa ha sido exitosa al articular una variedad de reacciones heterogéneas y emociones en contra de la austeridad. Y entonces el protopopulismo de ciertos movimientos sociales anti-austeridad se transformó gradualmente a través del establecimiento de conexiones equivalenciales en un populismo de partido que se compromete con una representación y con instituciones representativas a un nivel más profundo. Lo que se tiene que destacar es algo que Ernesto también destacó, es que este proceso contingente involucró una construcción radical a dos niveles y están implicados en una especie de coreografía mutua. Un pequeño partido de izquierda que, con pocas pretensiones hegemónicas previas, aceptó y asumió la tarea de representar un sujeto popular emergente y a la vez, al aceptar esta tarea, también permitió la emergencia y facilitó la consolidación de este sujeto popular, la construcción del pueblo como un agente político que puede intervenir en la política más allá de su naturaleza postdemocrática y pasiva, a través de una participación directa de elecciones y, por ejemplo, el referéndum del 5 de julio que resultó en una resonante victoria del no. Pero, ¿qué pasó después? Y esta es una cuestión muy interesante y debería ser la última parte de mi intervención. En muchos países latinoamericanos, las fuerzas populistas en el gobierno han logrado implementar al menos parte del programa, hegemonizando el campo, el área, por largos periodos de tiempo, como el kirchnerismo en Argentina. En un contexto europeo, especialmente en la eurozona, poniendo una duda en las políticas dominantes, como el nuevo gobierno griego lo hizo después de las elecciones del 25 de enero. Esto no se permite y cualquiera que lo intente tiene que ser paradigmáticamente castigado y aplastado. No hay duda que el experimento de Syriza ha fracasado en liberar a Grecia de esta austeridad neoliberal y empezar a cambiar a Europa. El riesgo de Grexit, que sería la salida de Grecia del euro, ha operado como un límite, como una frontera al populismo de Syriza. ¿Cómo podemos sacar sentido de lo que muchos comentaristas llaman la capitulación de Syriza? Creo que hay muchas razones que explican esta inhabilidad de soltarse de este marco extremadamente restringente impuesto por instituciones internacionales y europeas. Lo primero son las dificultades obvias involucradas en abandonar una moneda y adoptar una nueva, así como soltarse de un marco legal e institucional como la eurozona y la Unión Europea, que esto está implicado en todos los aspectos sociales y económicos de la vida de Grecia y otros países europeos. Es obvio que, bueno, esto podría volverse incontrolable o caótico.
Y esto, por ejemplo, es parecido a la final de la convertibilidad entre el dólar estadounidense y el peso en Argentina. Además, esto no hay un plan real de terminar esto. Además, uno también puede tomar en cuenta que una desestabilización de la relación entre Grecia y la Unión Europea podría tener repercusiones en una variedad de otras dimensiones políticas, como política exterior, y esto es algo crucial en una región muy volátil y estratégica como la que está Grecia ubicada. También hay consideraciones importantes que tienen que ver con las formas en cuales las identidades europea y griega se han interconectado históricamente y se pueden analizar a través de una perspectiva psicoanalítica que involucra este superego sadista y el papel de la mirada sobre el otro. Desde la formación de este Estado moderno griego, a principios del siglo XIX, Europa ha funcionado como una especie de modelo y observador de Grecia. Y sabemos de la investigación histórica que esto de estar bajo constante observación, sintiendo siempre esta mirada europea ambivalente, que fascinaba y desilusionaba a Europa, también dio forma a una especie de identidad orientada hacia una continua necesidad de probarle a Europa el valor del logro moderno de Grecia. Entonces, sin cambiar esta dialéctica psicosocial, va a ser muy difícil romper este marco tan constringente europeo. Nadie ha ofrecido una respuesta real y creo que esto va a seguir sucediendo. Pero sin embargo, voy a terminar con esta paradoja. Syriza logró ganar nuevamente en las últimas elecciones. ¿Y cómo pasó? Yo creo que en un primer nivel hubo, por supuesto, resignación, un sentimiento de desesperanza y frustración, especialmente dentro del partido. Y esto llevó también a una facción del partido a hablar de traición y dejar el partido para fundar un nuevo partido, Unidad Popular. Pero en las últimas elecciones, la orientación de Tsipras logró ganar y perdió en menos del 1% de los votos comparado con las elecciones de enero. Siempre, bueno, hay una serie de abstenciones, ¿no? Pero para entender qué pasó, principalmente es que todos, bueno, no todos, pero la mayoría de la gente aceptó que Tsipras y el gobierno trataron con muchas ganas de lograr esto, pero no pudieron lograr cambiar las políticas europeas. Él dedicó un gran esfuerzo a esto, pero recuerden el viejo dicho de Beckett: si pruebo y fracaso, no importa, pruebo nuevamente, fracaso nuevamente, pero de mejor forma. Entonces le dieron voz a la indignación y al sufrimiento del pueblo griego, una voz que se escuchó por primera vez en las instituciones de la Unión Europea y de los medios a un nivel paneuropeo, expresando abiertamente y representando públicamente este mensaje bloqueado, al nivel que tanto las instituciones europeas y los gobiernos anteriores insistieron que la austeridad funcionaba y que la deuda era sustentable. Y Tsipras y Syriza lograron lo que se puede describir como una especie de acto carismático. Así que el tema es hasta qué nivel la implementación del nuevo acuerdo desestabilizará eventualmente esto. Syriza quiere establecer un programa paralelo para contrarrestar o para equilibrar esto.
¿Será esto posible? No se puede predecir en este momento, parece muy difícil. Syriza podrá abrazar y extender una política de extender y pretender que esto funciona. Esto es lo que Varoufakis había descrito como las políticas de otros gobiernos, extender las mismas políticas fracasadas y pretender que funcionan. Pero bueno, Syriza ha tenido que extender estas políticas, pero se ha evitado pretender que funcionan. ¿Será posible hacer esto en el futuro cercano? ¿Será suficiente para que el pueblo, con las nuevas, cuando estas nuevas medidas empiecen a doler, cuando la espiral descendente de movilidad social y pauperización continúe con su curso? ¿Habrá otra interpretación de la traición? ¿Será reivindicado esto? O bueno, veremos esto como la reorientación esencial de Syriza o como un desvío temporario. Uno tendría que mantener esto en cuenta, porque mucho depende de las próximas elecciones en España, por ejemplo. Y estamos en una situación en la cual lo antiguo está muriendo y lo nuevo no puede nacer, como Gramsci dijo esto. La crisis es esto, el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo todavía no puede nacer. Así que el ejemplo griego es algo que muestra la impotencia de las actuales instituciones representativas en poder cambiar aún mínimamente en un país las políticas impuestas. Para darle nuevo vigor a esta democracia impotente, se requiere un esfuerzo paneuropeo y tal vez global. Aquí hay conexiones entre Latinoamérica y el sur de Europa que son muy importantes. Un enfoque hacia desafíos globales que van a ser a los cuales hay que comprometerse en forma pragmática y democrática, así como una determinación de comenzar el cambio desde nosotros mismos, desde pequeños pasos que nos liberen de estos discursos impuestos, identidades dependientes y conexiones afectivas que paradójicamente reproducen las condiciones de nuestra subordinación. Dentro de la Europa contemporánea, el cambio real tiene que abarcar todo el continente, ocupándose tanto del tan llamado déficit democrático de la toma de decisiones europea, así como de la dominación del ordoliberalismo alemán, que es una forma del neoliberalismo que no se apoya en la mano invisible de Adam Smith, sino en una intervención directa del Estado para cambiar las relaciones sociales y económicas en una dirección neoliberal. Para que esto se materialice, reuniones como esta, proyectos teóricos como el que inició Ernesto, así como las lecciones políticas que vienen de la experiencia de Latinoamérica y más que nada su solidaridad van a ser cruciales. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Primero que todo, mis agradecimientos al Ministerio de la Cultura por invitarme. La verdad que es un honor estar en este evento en homenaje, en memoria, pero también en presente de Ernesto Laclau, a los organizadores, por cierto, a Chantal, a Paula, a Ricardo Foster, a Natalia. Lo que voy a hacer en esta presentación es reflexionar en torno a dos importantes, no los únicos, por cierto, legados que me parece a mí deja Ernesto Laclau a la práctica y teoría de la política o de una política de izquierda democrática, ¿no? Ese va a ser el enfoque con el cual voy a aportar a repensar la izquierda, ¿no? El primer legado, la posibilidad de pensar una democracia radical y plural, que ya en sí misma, creo yo, es un tremendo legado, y a partir de allí la defensa de una concepción determinada de lo político, ¿no? Y en segundo lugar, la necesidad de concebir a la institucionalidad democrática proveniente de la tradición liberal como el campo inescapable de la política de izquierda democrática, pero al mismo tiempo como un terreno en disputa y en transformación. Partiré diciendo que, como he dicho, uno de los principales y primer legado que quiero analizar en la obra de Laclau y de Mouffe
para el pensamiento contemporáneo y para el proyecto de la izquierda democrática mundial es esta tesis de la democracia radical y plural, que la voy a entender como una democracia que a partir de una dislocación inicial y mediante una articulación equivalencial de demandas sociales que se gestan en torno a dicha dislocación, va constituyendo fronteras antagónicas, ¿no? Esa es la manera en que yo interpreto, me aproximo, me apropio de la definición que evidentemente Ernesto y Chantal han dado, ¿no? De tal manera las relaciones antagónicas y sus sujetos, así constituidos, son procesadas, aunque evidentemente nunca totalmente resueltas, a través de las instituciones de la democracia liberal, las existentes y las que se requieran crear, en pos de establecer, evidentemente, un nuevo horizonte hegemónico de sentido más igualitario y libertario para el demos. Ahora bien, esta propuesta en sí influyente aparece también inscrita dentro de una problemática más general en la cual ha insistido, en este caso, Chantal Mouffe, ¿no? Que se trata la batalla teórica, pero también, sin lugar a duda, política, que intenta distinguir la noción de la política, entendida, ¿cierto?, como el orden que intenta organizar la existencia humana, siempre en condiciones conflictivas, con otra noción ligada, aunque diferente, de lo político, ¿no?, que ya se ha tratado y se ha discutido también en este foro, que apuntaría a rescatar el sentido conflictivo, el sentido antagónico de toda política y que tiene su explicación más primaria en esta tensión, en esta puja de los excluidos por incorporarse al orden y evidentemente la resistencia de aquellos que habitan el orden por evitar esta incorporación, ¿no? En otras palabras, lo que se busca enfatizar es este antagonismo y conflicto hoy comúnmente desplazados de los usos normalizados de la política, o si se prefiere, de lo que se trata en definitiva es de perfilar una batalla que persigue defender un tipo de conceptualización político de la política. Ahora, inscribir la tesis de la democracia radical dentro de esta problemática general de lo político es importante, me parece a mí, pues permite situar el legado de Ernesto Laclau a la izquierda democrática, al interior de un debate en cierne que busca captar lo específico de la política radical o emancipadora. No tanto, lo digo, en lo que se refiere a sus contenidos programáticos, aunque uno pudiera hacer también una exposición sobre esto, que siempre aparecerán como contingentes, sino en cuanto a su forma o lógica general que la constituye, que me parece a mí incluso más significativo, y que en tal sentido permite orientar, esto con mucho cuidado, evidentemente, las luchas que se despliegan por todo el planeta en pos de la constitución de identidades populares, ¿no? Asumiendo dicha perspectiva, resulta ilustrativo recrear, y lo voy a hacer muy brevemente, el debate teórico-político que mantuvo Ernesto, aunque también Chantal, con autores contemporáneos de lo político, ¿no? Un debate en ocasiones áspero, lo sabemos, y lleno de ironías, pero siempre inscrito, me parece a mí, dentro de una construcción discursiva que asume un horizonte compartido, que no es otro que la defensa precisamente de lo político. Laclau, creo yo, por cierto, tiene perfecta conciencia de que este es el registro en que se da dicha disputa teórica que él impulsa. Más aún, cuando uno trae a colación las polémicas que Ernesto sostuvo con autores como Gilles Badiou, es siempre posible, creo yo, observar que el punto en cuestión en dichos debates es la forma en que se construye lo político, entendido como relación antagónica. Se trata, si se quiere, de una disputa entre compañeros de ruta que puede resultar, esta es mi apuesta, muy productiva para una empresa emancipadora, hoy en cuestión, hoy en ataque, desde distintos flancos más allá de lo político, ¿no?, o de los autores que piensan lo político. En efecto, es claro que la tendencia hegemónica, por ejemplo, en gran parte de Europa, creo yo, y en algunos países latinoamericanos, no nos olvidemos de eso, yo provengo de uno de ellos, de Chile, pero también uno puede pensar en Colombia, no es en pos de lo político, sino por el contrario hacia un desplazamiento, ocultamiento o derechamente negación de los antagonismos, como los expresan las alternativas de inscripción discursiva a la dislocación de la democracia deliberativa a la Rawls,
que nosotros conocemos abundantemente en Chile, o derechamente tecnocrática, que también conocemos, como se imponen en las fórmulas neoliberales que se cobijan en las directrices de muchos estados y organismos internacionales, ¿no? Un caso en cuestión son las recetas de ajuste que se intentan imponer, que intenta poner el FMI y la Comunidad Europea a la situación política y económica que vive actualmente el pueblo griego, de lo cual nos hablaba Yanis hace un momento. Ahora bien, que Ernesto, que Laclau mantenga un debate productivo que gira en torno a la forma de construir lo político no es, por cierto, para nada evidente cuando uno revisa la ácida polémica sostenida entre aquellos, como el propio Ernesto, que ponen el acento correctamente, me parece a mí, en el momento articulatorio de lo político, y aquellos otros que enfatizan el momento del acto o del acontecimiento. Ernesto, en su texto La razón populista, concluye refiriéndose a este debate precisamente, y lo voy a citar brevemente, dice: una intervención verdaderamente política no es nunca meramente oposicionista, es más bien un desplazamiento de los términos del debate que rearticula la situación en una configuración nueva. Y agrega: esto es lo que hace el llamado ultraizquierdista a la exterioridad total, sinónimo de la erradicación de lo político en tanto tal. Concluye más adelante, en el mismo texto, lo cito nuevamente: de aquí hay nada más que un paso a hacer de la exterioridad o a exterioridad el supremo valor político y advocar la violencia por la violencia misma, ¿no? Recordándonos debates actuales, pero también pasados, en los cuales se enfrascaba la izquierda. Sin embargo, lo que conviene resaltar acá es el hecho de que los teóricos del acontecimiento, llamémoslos así por un segundo, pareciesen no estar pensando llanamente en un acto radicalmente exterior, si por ello se entiende un acto al margen de todo registro ontológico. Por el contrario, lo que se enfatiza al teorizar el acto, que habitualmente ha sido pensado afirmando una radical oposición entre un plano óntico y otro ontológico, o entre ser y acontecimiento, si seguimos la lectura canónica de Alain Badiou, es más bien una tensión o una curvatura que se produce dentro de un solo plano o registro ontológico, ¿no? Me parece interesante esta idea, rescatarla de ese debate, ¿no? Si esta fórmula es plausible, y esta es la razón por qué me parece interesante, se estaría afirmando una novedad radical, ¿no? Una irrupción simbólicamente discontinua, sin recurrir a un plano de trascendencia, como es hoy día también muy presente en otros debates teológico-políticos, ¿no? En otras palabras, se estaría acuñando una novedad propiamente materialista que me parece a mí de importancia para los debates de la izquierda. El carácter retroactivo y fundador del acto así teorizado modifica el significado mismo de la condición de posibilidad que permite la emergencia de dicho acto. Ahora, y este es el puente que yo propongo, importa subrayar que ello está muy en consonancia, así lo leo yo al menos, con lo que el propio Ernesto ha afirmado es una intervención verdaderamente política, en este aspecto al menos, ¿no? A saber, un desplazamiento de los términos del debate que rearticula la situación en una configuración nueva. Más aún, lo sugerente de este debate es que a partir de él podemos ampliar nuestra comprensión de lo político. En efecto, lo político no ocurriría solamente a través del lento proceso histórico de constitución de un antagonismo mediante una guerra de posiciones a la Gramsci, por medio del cual un particular asume la representación universal de los demás componentes de una cadena equivalencial y construye un nuevo horizonte de sentido, como acertadamente Ernesto y Chantal han insistido, sino también, y este es el aporte del debate creo, por medio de movimientos combinados de asaltos, ¿no?, entre comillas imposible, que transforman el orden de lo posible y abren terreno a la emergencia del nuevo sentido común, de la nueva objetividad. Pero la complementariedad es aún más intensa, creo yo, por cuanto estas teorías del acto resemblan la noción de dislocación desarrollada por Ernesto, pues ambas apuntan a la indecibilidad que está en la raíz de una noción postfundacional de lo político. De esta forma, el acto o acontecimiento, lejos de estar ubicado más allá de lo político, complementaría la tarea laclausiana por evitar el olvido de lo político, que es lo que estoy tratando de
proponer como tarea del primer orden hoy día, puesto que es hoy día lo político lo que está en ataque por autores más allá de lo político, insisto, ¿no? Es también importante notar que esta noción reactualizada de lo político significaría revitalizar el proyecto de una democracia radical, no solo de aquella defendida por Laclau y Chantal, sino también de otras perspectivas teóricas más deliberativas, como aquellas propuestas por autores arendtianos y habermasianos. Voy a profundizar este punto ahora. En efecto, la noción de un antagonismo constitutivo, como el presentado por Ernesto Chantal, lejos de oponerse a una lógica deliberativa, demandaría un tipo particular de asociatividad para su completo despliegue. Las categorías de dislocación y relación antagónica configuran dos momentos del mismo proceso de constitución de una articulación hegemónica. La deliberación está, por tanto, presente en dicho proceso porque es condición principal para la constitución de una relación antagónica que una demanda particular sea contaminada a través de una lógica combinada de equivalencias y diferencias. Ahora, es evidente para la teorización de Ernesto, creo, que el proceso de contaminación experimentada por una serie de demandas particulares no es exclusivamente deliberativo, entendido como un proceso de acción comunicativa, por ejemplo, a la Habermas. Más aún, el proceso de articulación descrito por Ernesto está lleno de componentes no racionales, ¿no?, tales como afectos, mecanismos inconscientes, subconscientes, ¿no? La movilización de los afectos en pos de una democracia radical es una materia que los practicantes y teóricos de la izquierda democrática deberían tomar mucho más en serio, como insistentemente ha sostenido Chantal en sus últimas intervenciones. Sin embargo, el punto a tener presente es que la deliberación no debe ser asumida como opuesta a la noción de antagonismo. De hecho, es muy posible encontrar ambos momentos, el antagonista y el deliberativo, formando parte del mismo proceso de constitución de una relación antagónica o de lo político. Creo que así yo leo, por ejemplo, los mejores momentos de articulación que tuvo el movimiento estudiantil chileno en el 2011, que combinaron carisma, afecto, deliberación y, evidentemente, antagonismo. Por lo tanto, sugeriremos acá, podría ser más productivo para un reforzamiento programático de la democracia radical asumir ambos momentos de la relación antagónica, el asociativo y el disociativo, como dos dimensiones articuladas del mismo fenómeno abierto de lo político. Esto demandaría, sin embargo, una mayor densidad teórica y política de la noción de deliberación, lo sabemos, ¿no?, que la ofrecida por los teóricos, comillas, deliberativos de la democracia. La deliberación no debería ser reducida a una mera práctica racionalista. Por el contrario, debería incluir un conjunto más amplio de acciones no racionales, a menudo presentes en la dimensión asociativa de lo político, pero ignoradas por los teóricos habermasianos y rawlsianos. Pero, ¿por qué son importantes estas disquisiciones teóricas para una política de izquierda democrática? Entendido el antagonismo como una condensación de sus componentes deliberativos y antagónicos, las preocupaciones centrales para la izquierda democrática y que se pudieran expresar en la pregunta, ¿no requeriría un proyecto programático de la democracia radical seguir defendiendo una respuesta antagónica, esto es, política, de la dislocación originaria? Resulta, me parece, mucho más vigente y legítima. Legítima puesto que las alternativas de la democracia radical no son para nada auspiciosas. Cierres racionalmente consensuados a la Habermas o Rawls, fórmulas siempre problemáticas por la noción de sujeto que asume. Respuestas morales, esto es, relativas a una totalidad que se presenta como completamente inclusiva y que debido a dicha pretensión, siempre fallida, se vuelven habitualmente totalizadoras. O apelaciones a un cientificismo económico, esto es, a un discurso que busca autonomizarse de las esferas de los conflictos sociales y por tanto resulta subrepticiamente ordenadora de los resultados de dicho conflicto. O finalmente, nuevas teorizaciones biopolíticas, esto es, referidas a las regulaciones de la vida de los individuos y de las poblaciones, las que ponen el acento en la nueva vida que se gesta, pero que a menudo ocultan su condición antipolítica que la subyace. Frente a todas estas alternativas no políticas, la constitución de la relación antagónica ofrece una respuesta que radicalmente dicotomiza el campo de lo social con un proyecto que postula construir un nuevo relato de sentido, una nueva hegemonía, ¿no? Pero lo hace consciente de sus propios límites teóricos.
Estos límites están dados por la presencia del primer antagonismo o dislocación que le impediría, al menos en ese plano, asumirse como una opción totalizadora. En lo primero, tanto la articulación como el asalto resumen dos componentes de constitución de la hegemonía que la izquierda democrática nunca debe perder de vista. No basta, creo yo, solo acumular posiciones generando un extenso tejido de resistencia, sino que también se debe estar dispuesto a dar un salto cualitativo de acumulación, un salto que a primera vista puede ser visto como irracional e inclusive antipolítico, apreciado desde el orden de la política, pero que es necesario observar a partir de una concepción más compleja de la constitución del antagonismo como la antes sugerida. En lo segundo, y con esto termino, la institucionalidad democrática heredada de la tradición liberal es el campo inescapable para la lucha hegemónica, en eso no hay duda. Pero en esto quizás convenga también ser más preciso. Como repetía habitualmente Ernesto, las instituciones no son más que condensaciones de fuerzas, de tal forma que cuando se disputa un horizonte hegemónico, se debe estar dispuesto a tensar las instituciones democráticas existentes e incluso a crear, que en estricto rigor supone inventar desde la realidad, curvada, tensada, no tal cual aparece dada, nuevas instituciones a fin de que efectivamente sean impresión de las nuevas identidades populares constituidas en el proceso de la articulación de la relación antagónica. Habrá inevitablemente un reacomodo institucional en una democracia radical, puesto que quienes arriben a ejercer sus fueros son aquellos, lo sabemos, que por mucho tiempo la democracia liberal invisibilizó, negó su constitución identitaria y solo consideró, en el mejor de los casos, como un agregado indiferenciado de votos individuales y que por tanto está poco preparada, la democracia liberal, digo, para acoger en cuanto nuevos sujetos populares incidentes. Pero además porque cada ganancia cualitativa que los sectores populares obtienen en la institucionalidad democrática, una parte, usando el término popularizado por Podemos, de la casta oligárquica es desalojada. Este proceso, aunque debe esmerarse por mantenerse dentro de las formas democráticas, es siempre resistido, y a veces violentamente, lo sabemos en Latinoamérica, ¿no?, por estas castas que en última instancia son radicalmente antidemocráticas. No hay que hacerse ilusiones, creo yo, en eso. Articulación y asalto, los dos momentos de lo político, y la recreación institucional de la democracia liberal, tarea ineludible de cada proceso de constitución hegemónica de la democracia radical, son dos, me parece a mí, de las más importantes lecciones político-teóricas para la izquierda democrática que encuentran, sin lugar a duda, en el legado intelectual de Ernesto, nada menos que su condición de posibilidad. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, dear friends, señoras y señores, amigos, Chantal, me gustaría darles las gracias por la invitación a esta conferencia. Es un honor participar en este homenaje a Ernesto Laclau. Tal vez Hegel tenía razón cuando dijo que la lechuza de Minerva abre sus alas solo con la caída de la tarde. En los últimos años, la izquierda en Europa ha hecho grandes esfuerzos para construir un poder de equilibrio al neoliberalismo. Ahora, la izquierda europea está empezando a entender que estos esfuerzos siempre han estado concentrados, conectados con la tarea central propuesta por Ernesto Laclau: desafiar una hegemonía existente, expresar un proyecto popular como una voluntad colectiva y crear una nueva hegemonía. A la vez, la actual situación en Europa es una clara indicación de cuán difícil es esto. El problema no es nuevo, se extiende a lo largo de la historia. La lista de golpes contra gobiernos de izquierda, ya fueran militares o fiscales, es muy larga. Desde el golpe militar contra Salvador Allende al colapso del gobierno de izquierda de Francia bajo Mitterrand en los años 80, hasta la suerte del gobierno de Tsipras en Grecia, hoy la izquierda europea está en el proceso de sacar conclusiones de lo que ha estado sucediendo en Grecia en los últimos meses.
Deberíamos ser muy cuidadosos de ser demasiado pesimistas. Desde el principio sabíamos que Grecia es un pequeño país y que la mayoría de los países europeos el neoliberalismo todavía está en el poder. Así que cuando juzgamos los eventos recientes de Grecia, tenemos que tener una perspectiva realista de la relación de las fuerzas. Mi impresión es que todavía estamos al principio de reconstruir una izquierda europea y este proceso pasará a través de algunos éxitos, como la reciente elección de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista Británico, pero también vamos a encontrar derrotas y problemas. Pero el problema que enfrentamos es claro, los gobiernos de izquierda nacional solos no tienen poder si no están incorporados dentro de un proceso de equilibrio más amplio. Es por eso que el continente necesita un proyecto de izquierda popular para contrarrestar las políticas de austeridad. Quisiera sacar algunas conclusiones de mi experiencia, cómo se puede formar un proyecto de estos. Quiero empezar decirles, para los políticos, la opinión política, las encuestas de opinión pública son importantes. Cualquiera que haya visto a Kevin Spacey en House of Cards o Martin Sheen en el West Wing, estas series de televisión, saben lo que yo digo. Esta dependencia sobre las encuestas de opinión parece ser una parte totalmente aceptada de la política del día a día. Fíjense que bueno, en la serie West Wing, cuando el presidente pide quiere hacer un control más estricto de la venta de armas de fuego, comisiona una encuesta y los resultados son muy desalentadores y llevan al asesor del presidente a considerar el beneficio de esos planes, pero luego recibe un consejo muy sorprendente del encuestador. Le dice, estos resultados no significan que usted debería rendirse, simplemente significan que tiene que luchar de forma más convincente por sus objetivos. De otro modo, va a terminar como un revolucionario falso, mirando a la multitud, corriendo y pensando, yo tengo que descubrir a dónde van, así puedo ser su líder. Deberíamos mantener este consejo en mente, no actuar como unos revolucionarios falsos que corremos atrás de la muchedumbre creyendo que los podemos liderar. Pero durante esta crisis de la eurozona, el partido de izquierda del Parlamento alemán se enfrentó con una situación difícil. Desde la fundación de este partido, se acostumbraron al hecho de que muchas de las demandas políticas del partido tenían buena aprobación del público y esto nos permitió aplicar presión y convertirnos en un líder de la oposición. Pero, sin embargo, durante los debates sobre cómo manejar el tema de Grecia después de la elección de Alexis Tsipras, fue una historia diferente. Los principales medios de prensa mostraron el debate como un conflicto entre los supuestamente muy trabajadores alemanes y los griegos perezosos. Y la mayoría de los alemanes, al menos 80%, siguió esta interpretación chauvinista. En este caso, decidimos en contra de ir con la filosofía actual y en vez de eso, en vez de doblar la rodilla ante la hegemonía existente, decidimos tratar de buscar una lucha para encontrar una contrahegemonía y resistimos la tentación de comportarnos como falsos revolucionarios. Eso involucra estar consciente de lo que la tarea demanda. Reiterar, por ejemplo, el hecho de que no es un conflicto entre naciones o mentalidades o culturas, sino un tema de orientación política. En otras palabras, es un conflicto entre la austeridad
por un lado, y la razón económica por el otro. Es un conflicto político entre una Europa neoliberal, por un lado, donde la privatización, la pérdida de empleo, los cortes de bienestar público están en la agenda, y una Europa social, por el otro lado, donde el ponerle impuestos a los ricos y la justicia social son la orden del día. Esto significa que nuestro desaliento por este 80% que aceptó esta interpretación chauvinista, no tenemos que tratar de lograr que ese otro 20% se convierta en actores claves. Y en un informe sobre el desarrollo de nuestro partido, el copresidente del partido de izquierda, que comparte la presidencia con otro, delineó nuestro enfoque. Y esto va más allá del oportunismo, por un lado, y el sectarismo por el otro. La política de izquierda no simplemente debe representar los intereses existentes, tiene que crear en forma activa un campo de representación. El desafío, por lo tanto, es crear activamente un campo de representación. En otras palabras, definir y articular estos intereses compartidos de forma que permita a otros que se reúnan y continúen con nuestras interpretaciones comunes. Cuando Tsipras asumió en Grecia a principios de año y Podemos ganó respaldo popular en España, la esperanza se desparramó por Europa, pero siempre ha estado claro que el viaje solo comienza. Ha habido dificultades y va a haber más en el futuro, pero no tiene nada que ver con la traición. Es simplemente que Europa hoy tiene una actitud neoliberal. No debemos desesperar, en las palabras del filósofo alemán Theodor Adorno. No debemos dejar que el poder de otros y nuestra propia impotencia nos inmovilice. Creo que estaría mal que la izquierda en Europa adopte una estrategia simple de renacionalización en este punto, o simplemente enfocarse en el campo de lucha nacional, porque esto no fracasaría en abordar los desafíos a los que nos enfrentamos. Pensemos simplemente del movimiento de refugiados. Para decirlo claramente, sí, puedo entender que partes de la izquierda europea están buscando respuestas más radicales a las extorsiones de Europa. Pero creo que los escenarios de salida de la Unión Europea no son defendibles en este momento. Algunos creen, una minoría en mi país creen que la respuesta adecuada al problema de la influencia débil en Europa es un escenario de salida de la eurozona. Yo no creo que esto sea así porque, primeramente, esto es el volver a una moneda nacional tendría muchísimas consecuencias, y la gente más rica de Europa ya ha invertido su riqueza en euros en otros países. Florecerían los mercados negros, los ricos serían más ricos, y después dejar el euro no tendría efecto en los desequilibrios económicos de Europa. Las economías débiles específicamente serían vulnerables a las condiciones competitivas a nivel internacional. Y en tercer lugar, en términos de estrategia, el buscar un escenario de salida nacional se desvía de los desafíos de nuestra época. Nuestro objetivo debe ser obligar a la Europa autoritaria a retirarse. Para hacer esto necesitamos procesos de equilibrio europeizados que efectivamente puedan manejar este tema de las políticas de austeridad. Entonces es un gran éxito en este caso que, contra todo, la Troika no tuvo éxito en hacer caer el gobierno griego, y Tsipras fue reelegido. Por otro lado,
yo creo que esta es una de las razones porque la élite de la Unión Europea quiere, bueno, que esto suceda. Otra cosa es que Europa hoy es el hogar de una generación de jóvenes que han crecido siendo profundamente europeos. Sus vidas, sus amistades no se detienen en las fronteras de los países. Son una generación que vive y respira a Europa con una gran convicción. Pero también son una generación que sufre las consecuencias de la autoridad y no quieren dejar de lado su Europa a la élite de la Unión Europea. La izquierda europea debe encontrar una forma de conectarse con estos jóvenes disidentes y junto con esta generación la izquierda debería luchar contra las élites europeas y por otra Europa. Entonces el objetivo tendría que ser un esfuerzo colectivo. No tendría que ser un Grexit, una salida de Grecia, sino un auster exit, una salida de la austeridad. Si hay un tema que junto a la gente es la democracia y enfrentarse a la élite europea. Entonces hay un manifiesto que escribimos, Bernd Reisinger y yo, que se llama el manifiesto del futuro, la democracia que viene, socialismo 2.0, sobre los deberes y oportunidades de un partido del futuro en la Europa del mañana. Entonces en este manifiesto escribimos decimos que hay fantasmas que están cayendo sobre Europa. Y hablando estrictamente, hay muchos fantasmas que se han desarrollado en las huelgas generales y protestas contra la austeridad de muchos países, en los nuevos movimientos de la nueva democracia de Occupy, de indignados. Y en las protestas sociales de la crisis, que escuchamos como una nueva melodía que parece sacudir el status quo, la melodía de la verdadera democracia, y lo que asusta a los tecnócratas de la democracia que se somete al mercado es este mensaje común. El cambio está en el aire. Estamos siendo seguidos por una nueva versión de una vieja idea, la democracia. La democracia de la cual hablamos es una posición que va más allá de la idea de las cosas como todos los días, no hay ningún problema. Creemos que el desafío es cerrar la brecha entre las batallas aisladas de todos los días por un lado y las visiones más amplias del futuro en el otro. El trabajo de Rosa Luxemburgo ha sido una inspiración para manejar este problema. Luxemburgo desarrolló el término realismo político revolucionario. Es una política de reforma revolucionaria y esto es lo opuesto de actuar como un falso revolucionario. En la práctica política, los pasos prácticos que se deben tomar como un objetivo a corto plazo y los objetivos de gran alcance a largo plazo existen en diferentes mundos en general. Los objetivos a corto plazo son para el trabajo de todos los días en el Parlamento durante la semana y las visiones a largo plazo son para la Iglesia, los domingos, o los discursos de la convención del partido. En contraste, la reforma revolucionaria de la política apunta a mantener ambas perspectivas continuamente conectadas. Esto está inspirado en nuestro partido, en la reorientación de esta política, y lo llamamos la perspectiva de 4 en 1. Fue desarrollada por la feminista marxista Frigga Haug y tiene muchos adherentes. Por ejemplo, habla que los hombres y las mujeres deberían tener
la misma cantidad de tiempo en sus vidas para 4 áreas: trabajo rentado, trabajo de la familia, involucrarse políticamente y desarrollo individual, ya sean actividades culturales, artísticas o simplemente ocio. Esto requiere una redistribución del trabajo en 2 aspectos: entre los empleados estresados a tiempo completo y los que no están empleados, y además entre los sexos. Redistribuir el trabajo entre los sexos significa que las mujeres deberían tener trabajos más prestigiosos y los hombres deberían tener una mayor participación en esta hermosa tarea de cuidar a la familia. Para resumir, el enfoque de una contrahegemonía y un populismo de izquierda, como lo definieron Laclau y Chantal Mouffe, en combinación con una política de reforma revolucionaria, debería tener un papel muy importante, y creemos que la izquierda y este enfoque nos va a ayudar a desafiar la austeridad y también revolucionar a Europa. Y hacer esto no es fácil. Sin embargo, yo tengo confianza, porque en vista del movimiento de los refugiados y la destrucción social provocada por el neoliberalismo en Europa, un populismo europeizado de izquierda no es una fantasía. También es para referirnos al título del libro de Ernesto sobre la razón populista. Es un imperativo, una razón política, un populismo razonable. Y las élites neoliberales de Europa, tan firmemente como están arraigadas, no es una confianza que las mantiene ahí, sino percibir que puede haber alternativas. Lo bueno es que las cosas no tienen que quedarse así, pueden cambiar. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero de todo, me gustaría obviamente agradecerles por haberme invitado aquí, especialmente en este lugar increíble, este Centro Cultural Kirchner, que parece ser un alto lugar de conocimiento, de cultura abierto y compartido. Me gustaría también dar un agradecimiento especial a Chantal Mouffe, obviamente, que me ofreció esa invitación aquí. Y Chantal, que la ofreció a una persona que, en sentido estricto, no es un conocedor académico de la obra de Chantal y de Ernesto Laclau, pero una persona que intenta actuar en su país y también en Europa, con compañeras que están aquí, a influir en el debate público, ciudadano y político, y que cree que el aporte de la obra de Chantal y de Ernesto es un aporte absolutamente clave, útil, para alguien que quiere sentir, entender el estado de una sociedad, un momento político en la sociedad, la disponibilidad política de esa sociedad, y que quiere construir mecanismos y propuestas y un discurso para construir en nuestros países, en Europa, un pueblo de izquierda, un pueblo político que no sea un pueblo étnico, que es la otra concepción que está en la batalla que tenemos en Europa. Y por todo eso, obviamente, la obra de Ernesto es para mí absolutamente útil, para decirlo con una palabra pobre. Yo quiero abordar el tema que nos reúne esta tarde, tratándolo en el marco de nuestra situación histórica concreta. Quisiera abordarlo especialmente desde Europa, pero primero de todo, y primero de profundizar este tema, algunas palabras muy rápidamente, obviamente, sobre el marco global en el cual se pone esta cuestión, ¿no?, del repensamiento de las izquierdas.
Nuestro sistema mundo globalizado, sabemos todos que está en crisis, pero algunos la llaman crisis global, yo prefiero llamarla crisis sistémica. ¿Por qué sistémica y no solamente global o cíclica, obviamente? Porque desde el año 2008 y desde el fracaso del banco Lehman Brothers y con él todo el sistema financiero mundial, vivimos un momento inédito en la historia larga del capitalismo. Esta crisis está tanto financiera, económica, social, democrática, geopolítica con la multiplicación de los conflictos que vemos ahora y ambiental. Y yo pienso que combinándose estas dimensiones cambian profundamente la naturaleza de esta crisis del capitalismo, que no es una crisis como las otras, entre comillas. Esta crisis se convirtió yo digo, en una crisis inédita en la historia larga del sistema mundo, sobre todo con su aspecto ambiental. Por la primera vez en nuestra historia, en la historia del sistema, nuestro sistema de producción, de intercambio y de consumo mundial se enfrenta a los límites de lo que puede retirar sobre los recursos naturales del planeta. Son temas profundos y angustiosos que se van a movilizar a la humanidad y a nuestras sociedades, yo creo, en el futuro, por las próximas décadas. Cuando en el mismo tiempo esperamos en nuestra humanidad una población de casi 10.000 millones de personas en el año 2050, como lo dice la FAO. Entonces, regresando al tema de Europa y de las izquierdas, ¿cuáles son las manifestaciones de la crisis sistémica en Europa? En Europa esta crisis tiene varias expresiones. Me voy a abordar dos o tres que me parecen clave. Primero, obviamente, la crisis del euro, pero que tenemos que entender como una crisis del modelo del sistema europeo. No solamente no es una cuestión de moneda. Esta moneda que fue, como lo saben ustedes, fundada en el 1999 como herramienta que multiplicadora de las políticas de austeridad en Europa, está adoptada por 19 países sobre los 28 que tenemos en Europa. Casi 340 millones de personas que tienen esta moneda, que es más que una moneda. Saben que para tenerla, los estados tienen que pagar un precio muy alto. Tienen que respetar, por ejemplo, a las exigencias de la regla de oro, que se llama así, que está incorporada dentro de los tratados europeos, y que establece esta regla de oro que todos los países, todos los estados tienen que limitar el déficit estructural anual, el déficit público de cada uno al 0.5% del PIB y un nivel de deuda pública limitada al 60% del PIB. Casi la mayoría parte de los estados no son capaces de alcanzar estas exigencias. En otras palabras, la regla de oro en los tratados que tienen que respetar a los estados para estar en la moneda única, bueno, tienen que aceptar la asfixia, literalmente la asfixia financiera. Los estados se ven súper limitados en sus capacidades de inversiones públicas, de inversiones a largo plazo para la sociedad, educación, salud, etcétera, etcétera, infraestructuras. Ahora en Europa tenemos problemas nuevos de infraestructuras, por ejemplo. Todo eso se está debilitando. Y obviamente estados obligados por los tratados a endeudarse sobre los mercados financieros ante el sistema bancario privado y no ante sus bancos centrales, o también lo que queremos ante el Banco Central Europeo. No pueden hacerlo los estados, solamente los mercados financieros. Eso es también una invención del modelo de integración regional europeo.
Esta regla de oro cierra claramente las márgenes de maniobra políticas de los estados. Recuerdo también que esta moneda única está adoptada por países que tienen perfiles de economías muy distintas y también a veces divergentes. Algunas economías son exportadoras, muy industriales, y otras importadas, menos industrializadas y dependientes, como Grecia, por ejemplo, de cadenas de valor económicas y financieras cuyos centros son Alemania, Francia e Inglaterra. En este marco, ¿cuál es la conclusión temporal, coyuntural, de la temporal crisis griega? Yo digo entre comillas, porque no es una crisis griega, en verdad es la crisis orgánica de la Unión Europea. Primero, una victoria moral del pueblo griego, sin duda. Pero también, en lo mismo tiempo, una radicalización por parte del sistema europeo. Tenemos que tenerlo claro eso. También cambió el punto de vista de la elitocracia europea con la conclusión del conflicto con Tsipras. La solidaridad dentro de la elitocracia europea ha sido súper fuerte, especialmente en el seno de su componente socialdemócrata, que fue la más dura y agresiva con el gobierno de Alexis Tsipras, más que la derecha. La conclusión para mí es la siguiente: imposible salir de la austeridad dentro del euro. No se puede dentro negociar o debatir de las reglas. Tú puedes quedarte dentro, pero te vas a respetar las reglas. Eso es la conclusión práctica que tenemos. Grecia podrá quedarse, pero con una cura de austeridad insostenible a medio plazo que organizará la muerte lenta de la economía del país y que lo condenará, yo pienso, al Grexit más tarde. Todo eso es un punto. El otro, que no tengo mucho tiempo, pero la crisis en Europa tiene otras expresiones. El ascenso de los extremismos y de los fundamentalismos, el desmantelamiento de las solidaridades y de las protecciones sociales, económicas, democráticas de los pueblos y los sectores más frágiles, débiles. Los éxodos migratorios que se fracasan contra las políticas represivas y oportunistas también de los gobiernos de derecha. Todo eso para mostrar que la construcción europea, y lo digo de manera un poco oficial, un poco solennel, se está resquebrajando la construcción europea, de verdad, y quizás de manera muy rápida. Vamos a ver. La instabilidad reina en todos lugares y se fortalecerá en el futuro. El tiempo de las incertidumbres empieza en Europa. Los sistemas de cierre políticos y mediáticos de los actores del sistema se están bloqueando y pueden ceder. Las victorias anti-austeridad progresistas son posibles al norte como al sur de Europa. Lo hemos visto con el ascenso del Partido Nacional Escocés, por ejemplo, la elección de Jeremy Corbyn en el Labour en Inglaterra, o la emergencia de fuerzas anti-austeridad poderosas en los países de la periferia continental de Europa. Pero esos movimientos están en competencia con las fuerzas antisistema de extrema derecha o del sistema como Ciudadano en España, que cumple la función de ralentizar, frenar el ascenso de Podemos, por ejemplo. Y además tenemos que tener la honestidad de decir que, lamentablemente, los movimientos sociales, populares, la izquierda, no están demasiado fuertes para imponer colectivamente y con sincronización al nivel continental un balance de fuerza con el sistema europeo. En este contexto, la izquierda tiene que repensar su relación con la Europa y con su propio proyecto y estrategia. ¿Cómo? Aquí vamos a hablar rápidamente ahora del proyecto de estrategia. Vamos a hablar del populismo de izquierda como camino movilizador.
tarea arriesgada en Europa porque quien lo hace se expone inmediatamente a una descalificación violenta y definitiva por parte del sistema político y de los aparatos mediáticos e intelectuales establecidos. La elitocracia europea utiliza esta palabra como un proyectil para desacreditar cualquier proyecto político que busque conseguir la radicalización de la democracia en contra de la radicalización del sistema y de los mercados. El problema que tenemos en Europa es que la hegemonía dentro del populismo es a la derecha, al interior de los populismos que vemos emerger en nuestro continente. No se puede negar, aún algunas fuerzas están fuertes, como lo he dicho. Las fuerzas populistas de derecha, siendo el Frente Nacional en Francia, por ejemplo, que a mí me parece que es el modelo más acabado, han conseguido reconstruir un pueblo con un discurso movilizador de tipo, entre comillas, quieren lo poco que poseemos los inmigrantes, ¿no? Pero no lo tendrán. Eso es el discurso. El Frente Nacional, lamentablemente, supo captar la energía populista, el momento populista, y encarnar la doble función populismo de izquierda. En su interpretación es solidario, sí, pero entre nosotros. Y de derecha también es entre nosotros y todos contra todos. Eso es los dos motores del modelo. Este discurso busca con éxito movilizar a unas categorías contra otras, en particular contra los inmigrados y los pobres en periodo de penuria de trabajo y de recursos de los estados. Un poco de social, sí, pero en pequeñas cantidades y reservadas solo a los ciudadanos nacionales. En esto, en suma, cada uno con los suyos y todos contra todos. En este contexto, tenemos que seguir y resistir para construir otro populismo. Esta era mi conclusión. Se puede reconstruir un populismo de izquierda, se puede, a través, yo creo, de algunos temas o algunos caminos. Al menos 3. Soberanía popular, justicia social para crear la prosperidad de la sociedad. Justicia para prosperidad y Estado como herramienta de recuperación democrática, pero un Estado que se necesita de transformarlo mucho. Son los 3 temas, no puedo entrar, pero yo creo que esos son los caminos que aquí pueden parecer natural, quizás, pero en Europa no, para nada, porque los estados, por ejemplo, ahora, todos sus poderes, o una parte importante de los poderes de los estados, o de los campos de acción de los estados en el tema de la moneda, el tema económico, social, está fuera de la deliberación colectiva ahora. Los estados fueron capaces a la vez de romper su compromiso con el control democrático al interior, a nivel nacional, y poner afuera, arriba, en otras instituciones, las decisiones económicas y sociales que afectan la vida cotidiana, diaria de los pueblos. Así que yo pienso que no hay contradicción entre nacional y supranacional. Es la misma cosa. El Estado es el poder nacional como es el poder global. Y se necesita aquí tener una problemática y un campo de reflexión para un populismo de izquierda, yo creo. No sé cuánto tiempo tengo. Está fuera. Ok. Bueno, me voy entonces a terminar diciendo que esos son algunos temas que necesitamos profundizar. Pero yo creo que sí, la cuestión de la soberanía popular tiene que ser la hoja de ruta para un populismo de izquierda que reconoce que la redistribución de la riqueza es un proyecto país, que en un mundo donde 0.01% de los más ricos tienen 4 veces
lo que se necesita para erradicar la pobreza en el mundo. No lo digo yo, lo digo la ONG Oxfam. Vemos bien cuál es la naturaleza de esta crisis y qué quiere. La suracumulación para los súper ricos y la desintegración de las sociedades y los pueblos afuera. Tenemos que luchar para explicar que el populismo de derecha no es una solución, no tiene respuestas a esta situación, pero que, al contrario, quiere radicalizar el sistema como está para hacer una seguridad para los que tienen y para disciplinar a los pueblos y a dividirlos. Eso, yo creo, es un clivaje muy claro entre lo que podría ser un populismo de izquierda para construir un pueblo de izquierda y el populismo de derecha. La izquierda tiene que fecundar, que dar lo mejor que puede para alimentar, nutrir esta reflexión sobre el populismo de izquierda que necesitamos. Más allá de la presión del aparato ideológico, no tenemos que tener miedo de este debate en la izquierda en Europa. Y la izquierda tiene que recordarse que el pueblo, muy simplemente, es una alianza. El pueblo no es una realidad esencialista. El pueblo no es una etnia, no es eso, no. Es una alianza. Y nosotros debemos construirla. Gracias. Español. Bueno, muchas gracias. Gracias a Ricardo Foster. Muchas gracias a Chantal y también a Natalia Laclau. A Laclau lo recuerdo cantando tangos, no cantaba mal, pero más que cantar bien, lo que hacía era expresar cada vez que venía a la Argentina un cierto acuerdo de nostalgia. También le gustaba aplicar cierto tipo de humor que ya no era fácil de definir, si era un humor de acá, un humor de otro lugar. En realidad era un estilo irónico que le servía para revisar su pasado, que había sido un pasado de militancia política en la universidad y en un partido político. Ese partido político era el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. En esas 4 palabras, de algún modo, estaba encerrada una promesa teórica futura que él desarrollaría y también estaba encerrado un gran fracaso político a cargo de los dirigentes de ese mismo partido que habían quedado en la Argentina. Como ese partido profesaba una notoria fe antibritánica, era un partido eminentemente antibritánico. Su línea de interpretación sobre toda la historia argentina estaba en relación a una invariante que hoy llamaríamos esencialista, que era la presencia del imperialismo británico como categoría interior de la historia de la sociedad argentina. El máximo dirigente de ese partido, Jorge Abelardo Ramos, habría dicho una vez: cuando se abran los archivos del Foreign Office, de los secretos que nos vamos a enterar. Esta humorada la contaba Ernesto Laclau. Cuando él va a Inglaterra, va al Foreign Office y no hay secretos en el Foreign Office. Estaba todo a la vista. De modo que las teorías de Laclau parten de querer descifrar como enigma lo que ya estaba a la vista en la conjunción de las expresiones socialismo, izquierda y nación, que fueron los 30 años de fuerte publicística en la Argentina del partido de Jorge Abelardo Ramos. Aún falta hacer el trabajo que ligue con más precisión los desarrollos posteriores de Ernesto Laclau, todos vinculados a un refinamiento teórico que jamás estuvo en ese partido, pero de algún modo toda la idea de articulación entre entidades heterogéneas, socialismo, nación, partido, izquierda, estaban ya insinuadas, in nuce, como se dice. Pero ¿no sería un poco injusto interpretar a Laclau como alguien que
apenas desarrolla en su máximo nivel posible un conjunto de tensiones que ya estaban involucradas en su experiencia política juvenil. Sí, es injusto, porque si bien, como digo, alguien se deberá tomar el trabajo de interpretar a la luz de su experiencia juvenil universitaria todos los desarrollos posteriores de Laclau, de sus libros sobre las clases sociales en América Latina, no me acuerdo bien si ese es su título, La razón populista, hegemonía y estrategia socialista, sus libros sobre la retórica, las nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, son todos libros donde pone en marcha un magnífico sistema de lectura, como se suele decir, una maquinaria de lectura, que mucho tenía que ver con la experiencia de las articulaciones no conjugadas, no finalmente cerradas. La idea de que las articulaciones nunca cierran pasará después a su obra. Los dirigentes de su partido no tenían la idea de que las articulaciones no cerraban, trabajaban sobre articulaciones cerradas y por lo tanto serían esencialistas. No me gusta acusar a nadie de nada y menos de esencialista, que parecería ser una acusación muy grave. Pero todos nos entendemos cuando decimos qué se quiere decir con esencialista. Laclau inicia muchos de sus libros con una profesión de fe no esencialista y eso lo lleva a su descubrimiento máximo, que estaba escrito en toda la lingüística contemporánea, el significante vacío, que tiene otra versión en Lévi-Strauss, de donde creo que lo toma, que es el significante flotante, y en Saussure, finalmente, que es simplemente el significante que tiene una función flotante o vacía. ¿Qué hace Laclau con todas estas ideas, que son numerosas? Inventa una teoría que es fundamentalmente un gran aparato retórico y finalmente él termina reconociéndose como un retórico, es decir, la ciencia fundante de cualquier intento de hacer cualquier ciencia social o ciencia política del mundo contemporáneo. Es el mundo clásico y es el mundo antiguo que está entre nosotros. No quiero ver a Laclau de ninguna otra forma y quiero suponer que su amor por el ritualismo del tango algo tiene que ver con esto. Y una cuota última de secreto esencialismo se filtra también aquí. Todo esto tiene que ver con las preguntas que se hacen, si es posible una izquierda populista, si es posible una izquierda. En primer lugar, quiero decir que para Laclau fue posible ser un lector magnífico, y esto quiere decir de izquierda, de todo un legado teórico y un legado conceptual que lo desarmó a la manera de un deconstruccionista que mucho le debía a Derrida, y Derrida le devolvió de algún modo la cortesía, citando varias veces a Laclau en muchos de sus libros, sobre todo en Espectros de Marx. También Laclau hizo lo que Derrida llamó con una palabra horrible, pero lo que hacía era muy interesante, espectrología. Porque hay que elegir las palabras que uno se pone a sí mismo. Estas a mí nunca me gustaron, pero respetemos a quien vistieron sus intentos de reflexión con estas palabras. Si uno lee todo lo que hizo Laclau para deconstruir al pensamiento de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, de Gramsci, de Bernstein, de Lenin, en realidad es una obra magnífica del siglo XX y del siglo XXI. El final del siglo XX fue para muchos de nosotros esta tarea deconstructiva, ya es una palabra que puede llegar a molestar, es, digamos, el pensar es sentirnos dignamente molestos con nuestras propias palabras. Considero que esa es una tarea del pensamiento y no creo que Laclau pensara algo diferente. A veces ponía entre paréntesis esta molestia consigo mismo cuando se ponía frente al pizarrón y hacía gráficos con sus teorías. No era su mejor momento, por una razón, porque su pensamiento es more geométrico. El pensamiento geométrico de Laclau busca permanentemente la paradoja, el quiasmo, las grandes figuras de la retórica, que son figuras revolucionarias que ponen obstáculos a la idea de revolución también. Ese es el gran drama nuestro, porque no nos negamos a reconocer nuestro drama. Pensamos en la revolución y le ponemos obstáculos en nuestro propio pensamiento, y eso es lo que, ese núcleo último, que podía llamarse significante vacío tranquilamente, es lo que quiso analizar Laclau. No recuerdo haber leído en los últimos años un análisis tan preciso de la ley de la contradicción, de la ley de desarrollo desigual y combinado. Bueno, son páginas y páginas donde
un enunciado se abre hacia otro, porque en la CLO es incesante el more geométrico, siempre se piensa en términos geométricos y siempre se piensa en términos abiertos, hasta llegar a un abismo. Y ese abismo él lo llama, como lo llamaba Husserl, la facticidad originaria. Si nombro todos estos autores, o sea, la izquierda revolucionaria del siglo XX, Luxemburgo, Trotsky, Lenin y Gramsci. Y si nombro a Husserl, que no es la izquierda revolucionaria ostensiblemente, y Derrida, que tampoco es ninguna izquierda revolucionaria, es, digamos, el autor de un discurso del método a su manera, es para que se vea hasta qué punto Laclau se hizo como intelectual en medio de una teoría de las articulaciones que es la que quiso desplegar sobre la historia. Él fue como un intelectual que construyó a través de estas napas, de estos planos, de estas dimensiones totalmente contrapuestas, pero desarmables, toda su teoría sobre el enunciado, sobre la enunciación y sobre la capacidad de nombrar pueblos a través de la enunciación. Con su frase final, que está en Hegemonía y Estrategia Socialista, que es el rechazo total a toda literalidad. Me pregunto si es posible hoy sostener esto. Cuando escucho a los compañeros de mesa decir populismo de izquierda, populismo de derecha, si sacamos la palabra populismo quedan como siempre, izquierda y derecha, no veo la ventaja de decirlo así. Volvamos a decir izquierdas y derechas, porque así no hay distinción en lo que estamos queriendo pensar. Laclau llegó a decir que había que sustituir toda literalidad porque la literalidad es la primera de las metáforas. Esa es una frase muy conclusiva, es una frase abierta a todas las dimensiones que podamos imaginar del pensamiento que busca su propia izquierda. Por eso diría que si somos de izquierda, yo reconozco que lo soy, es de esta manera, extendiendo el pensamiento desde el primer libro de Laclau, cuyo nombre ahora no me acuerdo, Clases Sociales en América Latina o algo así, desde los años 70, donde llevando a la extenuación el concepto de pueblo se encontraba el concepto de clase. Ahí estaba ya todo insinuado también, el desarrollo posterior que lo llevaría a reconocer a los místicos medievales. Si pasó por Husserl, ¿qué costaba dar un paso más y llegar a Mr. Eckhart? Mr. Eckhart es el místico, el significante vacío, solo que no lo llamó así, lo llamó la nada. Y si uno lee a Mr. Eckhart, no sabría por qué alguien que va desde la izquierda nacional de la Argentina antibritánica a ser un notable profesor en Essex, o sea, en Gran Bretaña, porque esto es muy difícil que se hubiera hecho fuera del imperio, para decirlo de esa manera. Es muy difícil que este pensamiento se hubiera desarrollado aquí. Aquí aparecieron las formas potenciales de ese pensamiento, de ahí que nuestra relación, la relación entre la vida intelectual argentina y la metáfora básica de la vida intelectual argentina, que es la izquierda nacional, no la izquierda popular, la izquierda nacional, derrotada, torpe políticamente, con los últimos años de Jorge Abelardo Ramos buscando no el sujeto burgués, sino el sujeto militar, y no el sujeto militar, sino el sujeto militarote. Esa búsqueda había terminado en un fracaso muy profundo, pero está mal que nos riamos de ese fracaso, porque de alguna manera es el fracaso de todos nosotros, ese fracaso. Por eso creo que si uno diría, ¿por qué se fue Laclau? ¿Por qué se fue Laclau y dedicó un libro a una dirección de calle, donde estaba la Facultad de Filosofía y Letras? Había Monte 444. Me parece que percibió que tenía que irse de ese fracaso y tenía que remontar las piezas que parecían válidas, que parecían latentes, que parecían metafóricas, cuando Ramos, Jorge Abelardo, las había puesto meramente literales. Su literalidad lo llevó del adiós al coronel a presente mi general Galtieri. Esa literalidad lo llevó a eso a Ramos. Creo que el humor, la forma de cantar los tangos que tenía Ernesto, el humor irónico de Ernesto y las teorías deconstruccionistas y antiesencialistas de Ernesto provienen exactamente de ese magma del fracaso político de la revolución en la Argentina. Entonces, todo su pensamiento sobre un fracaso político, lo que dista mucho de no ser un pensamiento revolucionario, es un pensamiento revolucionario sobre el pensamiento político del fracaso de una revolución que no pudo ser.
porque no nos engañamos si creemos que todos pronunciamos esa palabra una y mil veces y todos somos hijos de ese fracaso. La forma de tramar ese fracaso que tuvo Ernesto Laclau fue elaborar una teoría delicadísima, vinculada estrictamente a la capacidad del enunciado retórico, que muchas veces se disfrazaba de lógica, lo llamó así. Yo digo retórica porque es lo que corresponde, pero él lo llamaba lógica de las equivalencias, lógica, o sea, los sistemas de Saussure, lógica de la diferencia. Y en ese sentido, todas sus lecturas son apasionantes, pues está la lectura de Freud también, la promoción en la razón populista de la idea de los afectos. Es esa búsqueda insaciable de Ernesto, y como maquinaria de lectura se animó a leer a Le Bon. ¿Quién lee a Le Bon hoy? Le Bon está refutado para siempre para la Academia Argentina. Él leyó a Gustave Le Bon. Todo el primer capítulo de La razón populista, yo creo que es el capítulo más importante de La razón populista, justamente es el que menos habla del populismo, que habla de, uno diría, bueno, como diríamos acá en la Argentina, para la traductora de inglés, le dio con un caño a Le Bon. Uno diría eso, entonces le dio con un caño. No, no le dio con un caño, lo que hizo es trasladar todo esos años del positivismo biologicista. Hizo lo que hizo Foucault, muy parecido, lo trasladó a su propia cosecha, lo hizo parte de su propio molino, trasladó todas las tesis de las multitudes mimetizantes, de las multitudes imitativas, de las multitudes pulsionales, todas las tesis de Freud sobre las multitudes y el ideal del yo, porque Freud se basa en Le Bon también. Todo eso lo trasladó a su tesis sobre las articulaciones populistas, es decir, era un ávido autor de traslados de todas las teorías. Por eso era un antiesencialista. Yo veo que muchos que se dicen antiesencialistas hay que ganarse el derecho de ser antiesencialista, porque si es para escuchar lo que uno escucha de algunos antiesencialistas, dice, no, mejor me vuelvo al esencialismo, por lo menos había un pueblo conciso, un historicismo, la historia se anudaba con leyendas apropiadas, había mitos muy queribles. Si es para romper todo eso mal, me vuelvo a donde estaba mal. Entonces, si es para ser antiesencialista, como lo fue Ernesto, entonces ahí sí hay que generar un aparato de lectura de extremada delicadeza y hablar de la razón también. Él que tiene algún prólogo, no me acuerdo en qué libro, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, es un prólogo dudoso de la razón y cuestiona a Habermas por racionalista. Está todo bien, pero también yo, frente a ciertos cuestionamientos a Habermas, yo lo pensaría mucho según quién lo cuestione y con qué aparato conceptual lo cuestiona. El de Ernesto era un aparato conceptual, como digo, de tanta delicadeza, era una cristalería tan fina que efectivamente eso se sostenía. Leerlo a Ernesto no es fácil, leerlo a Ernesto supone un sacudón y un lector que se conmueva, a pesar de que, como digo, es una prosa geometrizante, pero lleva su metáfora tan al extremo que siempre está a punto de caer en el vacío, siempre está a punto él de ser devorado por el significante flotante, siempre está a punto él de ser con su cuerpo, con su facticidad originaria, el articulador de todas las dimensiones que lo que él llamó populismo debía articular. Y no recuerdo que lo haya llamado de izquierda, lo llamó populismo porque ahí hizo su máxima provocación. Un little meeting. Si no entiendo eso ya. Bueno, quería decir que no recuerdo lecturas de Ernesto de Lukács, no recuerdo si lo cita, pero la aventura intelectual de Néstor, perdón. Eso me pasa, esta confusión me pasa por estar en el Centro Cultural Ernesto Laclau. Bueno, ya dije casi todo, pero quería decir, no quiero arruinar el aplauso, quería decir, Lukács,
cuando hace su autocrítica. Dice, tenía una ética de izquierda, pero todo mi aparato, mis reflexiones, mis legados, era la de un conservador romántico, hegeliano. Bueno, eso está bien también, es muy parecido a lo que hizo Ernesto, la aventura intelectual de Ernesto, acompañado esencialmente por Chantal, y creo que a la distancia por todos nosotros, y por algunos políticos argentinos, no todos, que sospecharon que ahí había algo, porque como digo, era muy difícil seguir el pensamiento de Ernesto, y él mismo lo trataba de conjugar con ciertas ejemplificaciones que estaban muy a distancia de su teoría. Las ejemplificaciones de Ernesto son ejemplificaciones microhistoricistas. Por ejemplo, la chica que grita «Viva Montoneros» cuando se escapa de un hospital. Ernesto dice, ahí estaba todo. ¿Cómo estaba todo ahí? Porque es un nominalista también, como gran retórico es un nominalista. En un grito de una chica que estaba presa y que al romper la vitrina del hospital se escapa y dice «Viva Montoneros», o es una altísima teoría, o es una tontería, o es algo que hoy nos derrama de entusiasmo y nos vuelca de todas nuestras sillas y nos tira al suelo y nos hace revolcar a todos. La chica dijo «Viva Montoneros» y lo recordarán, no sé si está en la razón populista o en hegemonía, estrategia socialista, porque la cadena de equivalentes precisa un nombre, precisa un grito, precisa una militancia, precisa un fervor. Creo que ese es el mensaje no secreto de Ernesto Laclau. Y su aventura intelectual, dígase, no es cierto que esté aislada, hay que ponerlo a la altura de las grandes aventuras intelectuales de quien quisiera combinar la heterogeneidad de una ética de izquierda con el gran legado conceptual de todas las culturas, Hegel, Kant, Marx, Lenin, Hume, Berkeley. Eso me parece que hoy es ser de izquierda. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Terminamos la mesa, estamos pasados de tiempo. Muchas gracias por haber venido y ahora escuchamos la próxima. Hasta luego. Un gran aplauso para ustedes.